una vez más y por petición de unos cuantos de vosotros vamos a echar un vistazo a un vídeo de Alip Ba Ta, una canción que me gusta bastante decir, así que vamos a ver qué tal es el arreglo que hace en esta ocasión. Como ya sabéis, vamos a escuchar el tema entero primero y luego ya añadiré mis comentarios al final para no interrumpiros y podáis escuchar y tener la misma sensación que yo y reaccionar al mismo tiempo que yo. Como suelo hacer, no he visto este vídeo antes y así lo descubrimos juntos, si es que vosotros tampoco lo habéis visto. Sin más preámbulos, vamos al lío. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Hoy analizamos Killing Me Softly, versionado por Alip Ba Ta. Pues la verdad que me ha gustado un montón. También es cierto que ha jugado fácil porque esta canción me parece súper interesante. La armonía que tiene
mola muchísimo. Y me da la impresión de que la ha flamencado bastante. No sé qué opináis vosotros, pero además de que está utilizando la escala menor armónica en alguna ocasión, la manera de frasear, cómo ha utilizado índice y medio rígidos pegando contra las cuerdas anteriores, eso es como muy flamenco, ¿no? Una técnica muy flamenca. Entonces al final ha sonado mucho a flamenco, como si en vez de ser la versión de Roberta Flack fuera la versión de Pitingo, por ejemplo. No sé si habéis escuchado la versión de Pitingo, bueno, la verdad es que está bastante interesante. Fíjate que yo cuando escuché por primera vez esa versión pensé como que era muy meme, pero luego escuchando con atención y viendo cómo la ejecuta en directo y tal, la verdad que el arreglo de Pitingo, la versión que hace Pitingo está muy bien y me gusta bastante. Pues me ha pasado con esta que me da ese aire. Me da ese aire más aflamencao, ¿no? Si queréis, ahora vemos los pedacitos en los que más me ha dado esa impresión. Voy a volver a hacerme chiquitín. Y como diría Luisito Comunica, vamos a darle. ¿Os dais cuenta? Eso podría decirse que ha hecho una cadencia andaluza. La técnica de la mano derecha ha sido muy flamenca, ¿vale? La manera en la que ha digitado y la manera en la que ha acentuado las notas ha sonado muy flamenco. Me hace gracia, se escuchan a los críos jugando, deben estar en el recreo. Teniendo en cuenta lo de las tablas de sumas y el abecedario que hay ahí al fondo, tiene obviamente toda la pinta de que está en un cole y están los niños en el recreo ahora mismo. Fijaos qué interesante es la armonía de esta canción. No estamos aquí para analizarla armónicamente, así que si tenéis curiosidad porque le peguemos un buen análisis a esta canción, solo tenéis que dejarlo en los comentarios y ya de paso darle like al vídeo y así sabemos que estáis interesados en que le dediquemos a esta canción en particular un vídeo también hablando de cómo funciona su armonía. ¿Veis? Cuando hace el ta-ta-tan suena como muy clásico, muy aflamencao, ¿no? Suena muy a guitarra clásica española, me refiero. Ya sabéis, a lo que nos tienen acostumbrados con la percusión, Alip Ba Ta está con el pulgar marcando lo que serían las cajas de la batería y está haciendo un ritmo como un rollo bossa, ¿no? Yo creo, a mí me da la impresión de que eso está más cerca de la versión de Pitingo que de la original, como os he dicho. En esta ocasión no hay tantos de los elementos que suele meter él, es una manera un poco más tradicional de tocar. Parece incluso que es un poco más sencilla de tocar que otras de las canciones que hace Alip Ba Ta, aunque luego esto es lo de siempre, te pones a intentar sacarla y ves que es imposible. Con este tío siempre pasa igual, lo hace tan fácil que parece que va a resultarte sencillo aprender, pero luego resulta que no. Me encanta ahí cómo ha jugado la melodía y el bajo le ha armonizado a la melodía nota por nota. Ese arreglo ha sido muy curioso, muy bonito. Me encanta cómo busca el momento para meter la teórica caja de la batería siempre. En rara ocasión se le olvida pegarle el golpe a la cuerda para que suene la caja. Hay que estar muy pendiente, hay que separar muy bien las voces para poder hacer eso.
esta parte me ha parecido más aburridilla a nivel de arreglo, pero bueno, es por añadir algo. Al final en algún momento tendrá que descansar de vez en cuando también la canción para que no nos sature, ¿no? Y justo eso lo contrasta con un fraseíto muy limpito y bastante rápido. ¿Habéis fijado este momentito bluesy que siempre en casi todos sus temas, incluso cuando son arreglos totalmente clásicos, siempre hay un puntito en la canción, siempre hay un momento en la canción en el que busca el momento para meter una frasecita de blues? Fijaos. Para hacer la modulación, justamente, o sea, el último estribillo se repite pero en otra tonalidad en la canción original también, y para anunciar ese cambio de modulación se ha plantado un fraseo en menor armónica súper flamencote y se ha quedado tan ancho. Fijaos también, va marcando como los bajos a negras, la melodía es súper irregular y sin embargo siempre va marcándote los bajos perfectamente en esta parte de la canción. Ya os digo que hay que separar muy bien las voces para ser capaz de tocar con esa soltura y que suenen realmente los bajos tan separados de la melodía cuando lo está haciendo un solo tío, con una sola guitarra. O sea, ha terminado también muy bluesy con su Blue Note y todo, haciendo un fraseo muy blues americano para cerrar, que me ha sorprendido que sea en fa menor como cierra, en vez de mayor. No sé si en la original cierra en menor, a mí me quiere sonar que no. Pero bueno, independientemente de que cierre en fa mayor sostenido o menor, da igual, o sea, queda de maravilla, que es de lo que se trata, vamos. Y poco más que añadir. Lo de siempre, no me canso de escuchar versiones de este hombre. Si bien es cierto que ya me sorprende menos porque conozco las técnicas que hace. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. También es cierto que estos vídeos que estoy viendo son antiguos. Entonces yo me imagino que, como todos o como todos deberíamos, Alip Ba Ta, cuanto más moderno es el vídeo, más evolucionada, más depuradas sus técnicas, ¿no? Entonces muy probablemente me impresiona menos pues una canción más antigua. Tal vez sea esa la razón, pero independientemente de eso, desde el primer vídeo que publicó en internet, el nivel de dificultad que tiene Alip Ba Ta, poder tocarle como suena él, es altísimo. Y él lo hace fácil, o sea, hace que parezca tan sencillo que coges la guitarra todo convencido intentando tocar algún tema arreglado por él en fingerstyle y te das cuenta de que no puedes ni empezar a pretender sonar como él. La verdad que en ese sentido engaña bastante. Como siempre, un placer escucharle, es una maravilla de guitarrista y seguid pidiendo reacciones porque no me voy a cansar jamás de ver a este tío y si os gusta este tipo de contenido, no me voy a cansar tampoco de reaccionar a ello. Vale, sed buenos.